Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Sergio Ramírez Pulgarín. Yo soy residente de primer año de la Universidad Pontificia Bolivariana del programa de anestesiología y el día de hoy les voy a compartir este tema: adicción a opioides, detección y manejo. Le doy las gracias a la doctora Juliana Serna, quien fue mi asesora y me acompañó en el desarrollo de esta charla. Obviamente el primer objetivo que me planteé fue dar a conocer algunas herramientas de detección y manejo de la adicción a opioides, pero más allá me propuse definir unos puntos clave en el abordaje perioperatorio y sobre todo sensibilizar al público, porque esto es un tema que nos compete a todos, del que se sabe poco y que realmente nosotros desde nuestra práctica podemos impactar en los desenlaces de estos pacientes. Recordemos que un opioide es un compuesto básicamente que se deriva o se relaciona con el opio, o más precisamente aquel que interactúa con un receptor específico, que es el receptor de opioides. Deriva del griego opos, que significa jugo, y deriva de la planta adormidera o planta del opio. Los primeros reportes datan del tercer siglo antes de la era común, y no es hasta 1806 que se aísla la primera sustancia pura de esta planta, que es la que hoy en día conocemos como la morfina. A través de la historia ha ganado gran popularidad por sus beneficios, principalmente la analgesia y la sedación que da, pero también se han descrito los eventos adversos y los riesgos que puede dar el usar este tipo de compuestos. Recordemos que el receptor es un receptor transmembrana de 7 ligandos unido a proteína o ligado a proteína G. Básicamente actúan por inhibición de la enilatociclasa, lo que me disminuye el AMP cíclico, y al mismo tiempo una inhibición de los canales de calcio voltaje dependiente y activación de los receptores o canales de potasio. Esto básicamente lo que va a hacer es una disminución de la excitabilidad neuronal. Están dispuestos en todo el sistema nervioso central, tanto en el encéfalo como en la médula, y específicamente la parte analgésica van a actuar por una inhibición de la transmisión nociceptiva a través de las vías ascendentes y también por una modulación del dolor desde los centros encefálicos y el control del dolor, y las vías descendentes desde el mesencéfalo. Los compuestos, según cómo interactúen con el receptor, pueden ser agonistas, agonistas parciales, mixtos, o sea, agonistas antagonistas o antagonistas puros. Todo este tema empieza desde que unas organizaciones bien intencionadas tratan de mitigar el sufrimiento de algunos pacientes y de aliviar el dolor. Es así como la Asociación Internacional para el Estudio, la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Americana para el Dolor incluso mencionan que tratar y aliviar el dolor es un derecho humano, y esto se viene tratando así desde el 2000, tanto que se ha tratado de incluir como un signo vital que se debe evaluar en cada valoración médica y se debe tratar como tal. Desafortunadamente, no todo el mundo ha sido bien intencionado. Principalmente la industria farmacéutica toma estos beneficios de los opioides y hace una producción masiva sin medir las consecuencias que esto podría tener. Y de hecho se apoyan incluso en literatura antigua de la década del 80, que dice que la dependencia y los trastornos por uso de opioides realmente no es tan común y no es clínicamente significativo. Adicionalmente, recordemos que el dolor tiene un componente que es psicológico y que es mental, y los opioides pueden ganar popularidad. No solamente alivian el dolor, o sea, que mejoran esa sensación, sino que también modulan esa respuesta emocional al dolor. Es así como en estas últimas 2 décadas hemos visto un aumento excesivo de la prescripción de opioides. Se dice que aumentó en un 240% las órdenes médicas de opioide, y ese no es el problema es que también se logra conseguir para uso recreativo, y se estima solamente que en Estados Unidos hay 7 millones de personas que consumen psicofármacos que no están prescritos. Los datos no son para nada alentadores. Desde 1999 vemos que aproximadamente 8.000 muertes se relacionan con el uso de opioides, pero para el 2016 se cuadruplica esta tendencia. De 60.000 muertes por sobredosis, el 63% es debido a opioides. Y es tan perturbador los datos que se estima que el 90%, cerca del 90% de las personas que tienen un incidente casi fatal relacionado con los opioides lo siguen utilizando. Y hoy en día en Estados Unidos se estima que más personas mueren por sobredosis que por accidentes de tránsito como tal.
Por lo tanto, se ha declarado que es un problema de salud pública y por eso se han diseñado diferentes estrategias para tratar no solo de disminuir todo este problema de la adicción, sino también de identificar y manejarlo como tal. Esta es una estrategia, el Revive, que curiosamente hoy precisamente a la 1 de la tarde dio una charla gratis de educación y de identificación y manejo de estos pacientes, y esto lo hacen continuamente. Creo que para la próxima semana tienen una nueva clase que es gratis y de fácil acceso. Y también ya es conocido por todos nosotros que las guías de reanimación han incluido el uso de naloxona dentro del soporte básico y avanzado para los pacientes en paro respiratorio o en aquellos que se considere que cursan con un toxídrome opioide. Definitivamente la pandemia ha afectado muchos aspectos y este es uno de ellos. Ha aumentado el aislamiento, hay mayores problemas económicos, hay colapso del sistema de salud y se estima que en el último año alrededor del 8% de aumento del consumo de opioides se ha venido identificando. El problema ha sido largo. Desde el principio había problemas con estas personas que presentaban adicción a diferentes compuestos y en este caso los opioides, tanto que se tomaba desde el punto de vista religioso y se miraba como un pecado. Después tomó un tinte de moral e incluso todavía se asocia a la inmoralidad, a la delincuencia. No es sino hasta 1810 que se empieza a tratar como una enfermedad como tal y la OMS ha hecho unos esfuerzos grandes por tratar de que el manejo y el trato de estos pacientes no sea un trato peyorativo, no se relacione únicamente con la delincuencia o con malos hábitos, sino que se vea como tal como una enfermedad y menos en el personal de la salud. Diferentes leyes se han promovido, leyes de prohibición como tal. Esto no ha disminuido la adicción y por el contrario ha aumentado la criminalidad lastimosamente, pero diferentes países han invertido en educación y en tratamiento de una manera significativa. Esta ley cara que nace en Estados Unidos y creo que se extiende hasta el Reino Unido es una ley en la que se aporta cerca de 10 millones de dólares anual para educación y manejo de estas personas. Y el problema no queda allí, sino que se aumenta porque existe temor por parte del personal de salud, no solo para el uso de opioides, porque hay temor para el uso de opioides, puede que nosotros en el ámbito de la anestesia no tanto, pero en las otras especialidades sí lo hay. Y no solo en el uso, sino también temor en la identificación y en el manejo de las complicaciones que puede haber, y esto básicamente porque no hay una capacitación adecuada. Entonces debemos entender que la adicción como tal es una enfermedad que es crónica y primaria, que es de etiología multifactorial y que se genera por una exposición repetitiva a una sustancia en la que se pierde el control sobre el uso. Y el mayor problema es que hoy en día no se comprende del todo y no hay un tratamiento 100% efectivo, lo que nos hace más complejo el abordaje. Diferentes factores de riesgo se han identificado. El genético, se sabe que las personas que son hijas de personas que tienen trastornos por abuso de algunas sustancias tienen más riesgo. Obviamente hay factores confusores como el aprendizaje por modelamiento, pero se ha identificado claramente que hay un componente genético. De hecho, hay descritos algunos polimorfismos en receptores y enzimas que aumentan la exposición al opioide una vez se le ha administrado al paciente. El contexto social y cultural es importante. La pertenencia a grupos puede ser un factor protector o un factor de riesgo. Ya tener una adicción aumenta el riesgo de tener una adicción a otro compuesto. Ciertos eventos o contextos aumentan el riesgo de consumo y otros pueden ser factores protectores, como por ejemplo los grupos religiosos como tal. Y todo esto me genera unas conductas reforzadoras que finalmente se vuelven positivas o negativas según lo analicemos. Y adicionalmente viene este término de codependencia, que son todas esas conductas o patrones que toman los familiares, que toman los amigos de estas personas, que intentan no tener más problemas, evitar problemas con estos pacientes y de hacer buena manera realmente tienen más problemas porque promueven el consumo de estos pacientes. Dentro de las comorbilidades y dentro de la farmacología encontramos que la patología psiquiátrica es fundamental y se relaciona mucho con este riesgo de adicción y es bidireccional. También tener un trastorno por abuso de sustancias me aumenta el riesgo de padecer una patología psiquiátrica. Entonces,
pueden ir muy de la mano. Y la teoría neurobiológica, que es la que más nos enfrentamos nosotros. Esto involucra el sistema mesolímbico y toda su conexión con el área tegmental ventral, con el núcleo accumbens, con el área de la corteza frontal y con la amígdala específicamente, que son los sitios donde se regulan las conductas emocionalmente y hay una memoria fuerte. Y este es lo que denominamos el sistema de recompensa. Aquí habitualmente lo que pasa es que hay una neuroadaptación, una adaptación celular con cambios moleculares y químicos que se han identificado, y esto hace que se regule el sistema mesolímbico según el contexto. ¿Qué pasa? Cuando el entorno se asocia al consumo, mi sistema mesolímbico se activa. Cuando no hay una práctica relacionada con el consumo, este se inactiva, y por eso es que los pacientes pueden tener un deterioro progresivo del interés y un deterioro emocional con las conductas que no se relacionan con el consumo. Finalmente, pareciera que está mediado por activación de vías dopaminérgicas e inhibición de las noradrenérgicas. Dos fenómenos importantes que pasan. Uno es la interacción del glutamato y la activación de receptores NMDA en estos pacientes, y un mecanismo de autorregulación o de contractación con una activación de la enilatociclasa y con una internalización de los receptores. Esto se ha visto y parece ser la explicación de los fenómenos de tolerancia y de dependencia. Y también adicionalmente pasa que hay una alteración en la corteza prefrontal de esos pacientes, se altera el juicio y la toma de conductas, y generalmente tienen una conducta que es más compulsiva. Y entra en juego este término de alostasis, que es un viraje de ese comportamiento basal a uno nuevo. Por lo tanto, tienen que mantener el consumo para mantener esa nueva homeostasis. Así que toda la dinámica es en torno al consumo como tal. Es incorrecto generalmente como usamos los términos, y esto es un error porque la definición precisa también impacta en el tipo de tratamiento que necesita el paciente, y no son mutuamente incluyentes. Yo puedo tener tolerancia sin tener dependencia y viceversa. En ocasiones pueden estar concomitantemente, pero no necesariamente. La tolerancia, recordemos que es esa necesidad de incrementar las dosis progresivamente para lograr un efecto que ya no percibo. El abuso es ese uso recurrente de un fármaco que me genera una disfunción, que puede ser laboral, que puede ser familiar, que puede ser social. Y la dependencia finalmente es ese estado psicológico-físico que me hace tener esa interacción entre el fármaco y el organismo, y que se necesita el consumo para mantener esa nueva homeostasis. La dependencia entonces tiene unos criterios clínicos, tiene que cumplir 3 o más en un periodo de un año, que es el desarrollo de tolerancia, el desarrollo de síndrome de abstinencia, que tenga intentos fallidos por dejar la sustancia, porque consume más tiempo o más dosis de la que se prescribe, porque continúa el consumo a pesar de que reconoce el problema, o porque tiene una disfunción. Entonces, este paciente generalmente modifica su comportamiento y tiene un impulso irreprimible de consumo. Es normal que esto suceda alrededor de las 2 o 3 semanas de uso continuo del opioide. Sin embargo, se ha visto que puede ser tan temprano como 3 días después del uso continuo del opioide. Nos podemos enfrentar a dos tipos de población, así a grandes rasgos. Uno es el paciente que utiliza los opioides como uso recreativo. Tristemente, un informe que nos muestra el Reino Unido para el siglo XXI, cerca de un tercio de la población entre 16 y 50 años alguna vez en la vida han abusado de una sustancia. Aquí lideran la lista el alcohol, el tabaco, pero no es despreciable el cannabis, las anfetaminas y los opioides. Y el otro grupo que podemos encontrar son los pacientes con dolor crónico. Falsamente se ha creído que el dolor es un factor protector para la adicción, basados en la teoría de que el dolor, y más un dolor tan grave, puede atenuar esos efectos hedonistas que puede generar el opioide. Sin embargo, eso es falso. Los pacientes pueden desarrollar trastornos por uso de opioides, y de hecho se estima que la prevalencia de dependencia en estos pacientes está alrededor de 12-16%. Cerca de 14-15 millones de personas anualmente se están diagnosticando con cáncer, y alrededor del 40% manifiestan tener un dolor que lo caracterizan como inaguantable. Y entre las patologías no oncológicas, todo lo que es el componente musculoesquelético es lo que lidera el dolor crónico no oncológico.
tenemos un concepto que es los pacientes con pseudoadicción, estos pacientes con un dolor crónico y que vienen en manejo con opioides, que generalmente están en búsqueda de más dosificación. Generalmente esto se da porque hay una progresión de la enfermedad o porque hay una subdosificación en el manejo del paciente. El comportamiento y la conducta es totalmente diferente. Estos pacientes buscan alternativas de analgesia, no se cierran a estas alternativas. Generalmente cuando se hace un aumento razonable del opioide mejora el dolor y con esto mejora la funcionalidad, no desarrollan tantos síndromes de abstinencia y si lo desarrollan es un poco más leve y la tolerancia es un poco más lenta en desarrollarse. Por el contrario, el paciente que tiene una adicción como tal se niega a otras alternativas analgésicas, busca por un medicamento en específico, desarrolla tolerancia muy rápido, generalmente busca prescripciones que no tienen que ser con su mismo médico, sino en otros ámbitos, incluso hasta la parte ilegal. Esto es importante sobre todo para los médicos que hacen este seguimiento a largo plazo, pero para nosotros como tal, digamos que estos pacientes pudieran tener un comportamiento muy similar, tanto el del uso recreativo como el paciente del dolor crónico en el ámbito perioperatorio. Ambos grupos tienen los mismos factores de riesgo. Esta tabla que les enseño acá es del 2007 de la revista Pain, en donde nos muestran los principales factores de riesgo para trastornos por uso de opioides y el primero de ellos es la adicción a alguna otra sustancia y le sigue el trastorno o la patología psiquiátrica. También cabe resaltar el uso de opioides a largo plazo. Más recientemente, en JAMA en el 2019, sale esta revisión sistemática donde también incluyen pacientes en el ámbito perioperatorio y adicionalmente de los trastornos por uso de sustancias, incluido el tabaco, la edad avanzada y las comorbilidades psiquiátricas, identifican que el uso previo a una cirugía de opioides es un factor de riesgo para la dependencia en el posoperatorio y el tiempo quirúrgico también se relaciona directamente con el desarrollo de dependencia a largo plazo. ¿Cuál es el principal problema entonces ya con estos pacientes que vienen siendo tratados con opioides a largo plazo, por ejemplo? Y es que no se tamiza. Menos de la mitad de los pacientes están en un control estricto y se valora ese riesgo de dependencia como tal. Adicionalmente, las herramientas que hay son varias y que están validadas. La mayoría de ellas no son prácticas, no son fáciles de utilizar y adicionalmente en su valoración tienen también algo de subjetividad. Sin embargo, nos podemos ayudar de ellas. Lo más importante es la historia clínica y el interrogatorio del paciente. El Opioid Risk Tool es digamos, la más fácil de hacer, la más básica, con una buena sensibilidad y una buena especificidad. Esta básicamente nos divide o nos clasifica a los pacientes en mujeres, hombres, según la edad, según el antecedente familiar o personal de abuso de sustancias, según el antecedente de abuso sexual en la adolescencia, hacen la claridad, y el antecedente de patología psiquiátrica, y me divide el riesgo de dependencia a largo plazo en bajo, los que tienen de 0 a 3 puntos, intermedio 4 a 7 puntos y alto riesgo aquellos mayores o igual a 8 puntos. Esto es útil para el seguimiento, esto define la periodicidad del seguimiento de los paraclínicos que se le piden, incluso tóxicos en orina, pero para nosotros en el ámbito perioperatorio también podría ser una estrategia útil para definir qué estrategia vamos a utilizar con estos pacientes. Es usual que encontremos que dentro del manejo de estos pacientes haya una rotación de opioides, y esto basados en la teoría de que existe una tolerancia cruzada incompleta. Como existen diferentes tipos de receptores opioides y al mismo tiempo diferentes subtipos y diferentes clases de compuestos opioides, sus interacciones van a ser diferentes. Entonces es habitual que veamos que un paciente viene con X opioide y que porque ya no tiene los mismos efectos, lo cambian a otro opioide e incluso a una dosis menor en su equipotencia. Y esto es basado en que como no hay desarrollo de tolerancia, hay más riesgo de eventos adversos y por eso se debe disminuir la dosis y es habitual que se haga a la mitad e incluso a un tercio. Otro de los problemas que pueden tener los pacientes es el desarrollo del síndrome de abstinencia, que es un síndrome clínico caracterizado por unos signos y síntomas físicos y psicológicos que se caracterizan por un aumento en la respuesta autonómica. Esto depende del opioide, depende de su vida media, depende de la dosificación y de la vía de administración, pero usualmente se desarrolla
al segundo o tercer día de suspender el opioide como tal. Los signos y síntomas son muy inespecíficos y por eso se ha tratado de diseñar algunos scores que tratan de objetivizar esto. Sin embargo, me parece que es un poco también tedioso y aquí entra a relucir también la historia clínica del examen físico y si reconocemos la historia clínica y los síntomas que lo puede pasar, el interrogatorio y el examen físico podría ser suficiente. Aquí podemos identificar taquicardia, hipertensión, vómito, diarrea, sudoración excesiva, temblor, bostezos, irritabilidad, lagrimeo, secreción nasal, dolor articular, piloerección, que son como los más comunes de encontrar. Una vez que se encuentra el paciente con abstinencia, necesita un manejo inmediato. En términos generales, se dice que el síndrome de abstinencia no va a matar a un paciente, pero sí altera la calidad de vida. Y si lo analizamos desde el punto de vista psicológico, sí se ve que aumenta la ansiedad y depresión de un paciente y me puede aumentar ese riesgo de suicidio, o sea que de manera indirecta podría relacionarse con mortalidad. Y aunque se describe que es autolimitado casi que a los 5 o 10 días del síndrome de abstinencia, los síntomas físicos ceden, los psicológicos pueden perdurar varias semanas y obviamente estos pacientes necesitan un manejo muchas veces incluso intrahospitalario. El tratamiento se basa en administrar agonistas alfa-2, especialmente hablan de la clonidina, de betabloqueadores, propranolol y atenolol. Y aquí lo que buscan es atenuar la respuesta autonómica y simpática que tienen estos pacientes. Se pueden utilizar antieméticos, específicamente el ondansetron, y antidiarreicos como la loperamida, con un asterisco que recomiendan que no se que es controvertido su uso por un posible efecto eufórico, pero realmente estos efectos eufóricos se desencadenan con dosis mayores de 400 miligramos al día, lo cual es muy alto en comparación a las dosis que se utilizarían como antidiarreico. Finalmente, esto es un manejo temporal y los pacientes necesitan un tratamiento de mantenimiento. Y no solo los pacientes que desarrollan abstinencia, sino los pacientes en los que se ha identificado la dependencia o en los pacientes que tienen alto riesgo como tal. La psicoterapia y la educación son el pilar y la piedra angular del tratamiento. Han demostrado ser efectivos con disminución en las tasas de adicción, sin embargo, se quedan cortos, no son suficientes. Hasta el momento se reconoce que un manejo no farmacológico es notablemente inferior al farmacológico en todos los aspectos. La FDA hasta el momento ha aprobado la metadona, la buprenorfina y la naltrexona, porque nos mejora la adherencia del tratamiento, disminuye el craving o esa sensación de antojo de consumo, disminuye el consumo ilícito e incluso mejora la supervivencia en general. Y esto es un dato llamativo. Los pacientes que tienen esta dependencia sin manejo farmacológico se mueren más, con un RR de 2.56 y un intervalo de confianza que es estrecho y estadísticamente significativo. La metadona, entonces, por su parte, es un agonista completo, tiene un rango terapéutico estrecho y alta variabilidad entre pacientes, lo cual dificulta un poco la dosificación entre los especialistas de dolor y toxicología. La presentación que nosotros tenemos es la tableta y me gustaría pues aclarar algunos aspectos de la farmacología importantes para nosotros. Uno, tiene una vida media que puede ser tan larga como de 130 horas y un volumen de distribución grande. Por lo tanto, se puede acumular, se puede depositar y puede recircular. Tiene metabolismo hepático y su efecto antitolerancia o antidependencia se presume que es debido al efecto alfa-adrenérgico y antagonista de NMDA que se le ha identificado. Como es un agonista mu completo, tiene los mismos riesgos de un opioide como cualquiera de los otros que utilicemos nosotros. Tiene riesgo de constipación, de depresión respiratoria, de hecho el manejo se hace con naloxona, teniendo en cuenta que se puede hacer dosis repetidas por la vida media prolongada, las puede requerir. Y hay que llamar la atención en algunos eventos adversos que se pueden relacionar con la metadona. Uno es que puede prolongar el QT, puede generar hipoglicemia y puede generar una hipotensión. La buprenorfina, por su parte, es un agonista parcial con un margen de seguridad mayor al ser parcial. La presentación que nosotros tenemos acá en Colombia es el parche transdérmico. Tiene una vida media generalmente de 40 minutos y el metabolismo es hepático con excreción renal y biliar
y aunque se asume que tiene menos toxicidad por ser un agonista parcial, también tiene riesgo de toxicidad. Su manejo se hace con naloxona y sobre todo si lo combinamos con otro opioide va a aumentar el riesgo. La naltrexona, por su parte, es un antagonista competitivo, tiene mucha afinidad por el receptor, pero una actividad intrínseca nula. Nosotros en Colombia no contamos con ninguna de las presentaciones, pero es bueno que reconozcamos algo porque no sabemos en cualquier momento puede llegar la naltrexona acá o podemos estar atendiendo a un paciente del extranjero que esté en terapia de mantenimiento. Generalmente vienen con la inyección de liberación prolongada. Esto se lo administra intramuscular, 380 miligramos mensual. La dosis, la concentración plasmática empieza a disminuir desde el día 14, pero al mes todavía hay algo de concentración plasmática y por eso esta es la dosificación. Al final del mes, si se utilizan opioides, hay alto riesgo de sobredosis porque hay un efecto de una regulación al alza de los receptores opioides y hay una disminución en la tolerancia de los receptores. Entonces, hay mayor riesgo. Se escapa del metabolismo del citocromo P450, por lo tanto es útil en pacientes polimedicados y necesita desintoxicación generalmente 7 a 10 días sin consumo de ningún opioide porque puede desencadenar un síndrome de abstinencia y por esta razón es que muchos pacientes no logran el inicio del manejo con naltrexona. Obviamente, si necesitamos que el paciente reciba opioides dentro de su manejo, este no va a ser una alternativa de uso. Entonces, ¿qué me puedo proponer yo? ¿Qué debo hacer en el perioperatorio de estos pacientes? ¿Y cómo logro optimizar yo estos pacientes? Entonces, como todo en anestesia, debemos hacer una valoración integral del paciente con la funcionalidad y con su calidad de vida, tener un abordaje multidisciplinario y aquí solicitar el concurso de psiquiatría, de psicología, de medicina interna, incluso de pediatría, porque esto es un problema que también afecta a los menores de edad. Siempre elaborar un plan analgésico con tiempo y algo muy importante y que quisiera recalcar en esta charla es que cuando hablamos de analgesia multimodal muchas veces no solamente estamos hablando de farmacología, sino también de estrategias no farmacológicas. Esa posición en la parte de ergonomía, esa almohadita además, la temperatura y la educación y la comunicación con el paciente es importante. Conversar con el paciente y tener unas expectativas realistas. No es pecado decirle a los pacientes que una cirugía de platillos tibiales duele en el posoperatorio y que vamos a hacer todo lo posible por disminuir el dolor al máximo. Eso hace parte del humanismo y hace parte de nuestro deber como anestesiólogos. Adicionalmente, pues siempre una toma de decisiones compartidas. Debo reconocer que no hay un protocolo perioperatorio estandarizado, que se debe individualizar todas las conductas con los pacientes y que las recomendaciones que les voy a presentar, lo traté de resumir de la literatura. La evidencia que hay es baja, son pocos los RCT y la mayoría son de estudios retrospectivos, informes de caso y opinión de expertos, pero es, digamos, lo que logré encontrar y resumir de la literatura. Entonces les voy a proponer 3 escenarios a los cuales nos podemos enfrentar y cuál sería el mejor abordaje anestésico de estos pacientes. 1. Pacientes sin dolor crónico y sin consumo previo de opioides. Este afortunadamente es la población a la que más nos vamos a enfrentar, pero existe el error de creer que estos pacientes no tienen riesgo de dependencia o no tienen riesgo de dolor crónico posoperatorio. Ahí nos equivocaríamos, porque se estima que hasta el 6.5% de los pacientes continúan usando opioides 90 días del posoperatorio y hasta el 10% de los pacientes pueden desarrollar un dolor crónico posoperatorio, lo cual puede ser tan variable como hasta el 50-60% dependiendo de la cirugía, dependiendo de la condición del paciente. Entonces, la recomendación es siempre valorar esa posibilidad o ese riesgo de trastorno por uso de sustancias que se puede hacer desde el interrogatorio. Podemos utilizar una herramienta que nos ayudaría, el Opioid Risk Tool, y sobre todo, si nos da alto riesgo, ese paciente se beneficiaría de una anestesia libre de opioides, pero más que una anestesia libre de opioides, una anestesia ahorradora de opioides. Tampoco es satanizar los opioides son buenos medicamentos, de hecho tenemos opioides endógenos si los necesitamos, pero saberlos utilizar como tal. Aquí la propuesta sería, dentro de lo posible, hacer anestesia regional, siempre valernos de la analgesia multimodal. La recomendación en estos pacientes sería evitar el uso del remifentanilo. Las propiedades farmacológicas de los opioides juegan aquí un papel importante. Aquellos de acción
es rápida y corta tienen teóricamente más riesgo de desarrollo de dependencia que los de acción prolongada. Y el remifentanilo de acción ultracorta está catalogado entre los de riesgo de adicción. En el posoperatorio, evitar los opioides más adictivos. Aquí específicamente hablan de la hidromorfona y de la oxicodona, que son medicamentos que usualmente los ponemos en el posoperatorio. Entonces, tratar de evitar y hacer toda una analgesia multimodal. Nos podemos valer de la PSA, que ha mostrado buenos resultados en estos pacientes, sobre todo adicional a ese efecto placebo que genera con la pseudoadministración de los pacientes. Y algo importante es la educación del paciente de cómo tomarse los medicamentos y sobre todo de cómo desmontarlos. Si bien nosotros no mandamos la analgesia ambulatoria, es importante que conozcamos esto e incluso compartirlo con nuestros colegas del ámbito quirúrgico. Los opioides no se deben prescribir ambulatoriamente más de 5 días y no se deben prescribir como a estrategia única, sino siempre a adición de acetaminofén, de AINES, de COX-2, de gabapentinoides, lo que usted quiera, basados en la evidencia. Pero nunca como estrategia única del opioide, y desmontarlo paulatinamente y primero que los otros, porque lo usual es mandar los analgésicos todos 7 días y suspenderlos juntos. Esto lo que me aumenta es el riesgo de hiperalgesia, de que el paciente se automedique y llegue a la dependencia. Entonces, esto lo deberíamos educar e incluso hablar con los médicos tratantes. El otro escenario en el que nos podemos encontrar es el paciente con consumo previo de opioides. Es usual que los encontremos, cerca del 23% de la población ya vienen tomando opioides cuando van para una cirugía, y se ha identificado que es el principal factor de riesgo para el trastorno por uso de opioides en el posoperatorio. Estos pacientes generalmente tienen menos salud mental y menos salud física y se asocian a más complicaciones perioperatorias, y es común que los encontremos en las cirugías que están programadas de ortopedia y de columna. ¿Cuáles son las estrategias? Lo ideal y el deber ser es valorar a esos pacientes siquiera 4 a 6 semanas, como siempre decimos en anestesia. ¿Para qué? Para optimizar y para modular esa analgesia. ¿Qué se debería hacer? Se continúan esos opioides, pero se disminuyen paulatinamente hasta un punto en que se encuentre con la dosis más baja, a la cual tenga efecto analgésico y no desarrolle un síndrome de abstinencia. Obviamente asociado a una buena analgesia multimodal y sin descuidar la parte psicológica. Pero sabemos que esto no es lo que ocurre en nuestro medio, que generalmente, en el mejor de los casos, la preanestesia se está haciendo una semana antes o el día anterior o el mismo día. En ese caso no tiene sentido disminuir los opioides, tocaría pues continuarlos en ese momento. En el intraoperatorio, siempre valernos de anestesia regional, analgesia multimodal, e igual en el posoperatorio. Si vamos a utilizar medicación, podemos utilizar el mismo opioide incluso, inicialmente a la misma dosis, pero es posible que necesite dosis mayores porque la carga nociceptiva es mayor. Pero una estrategia que podemos hacer es la rotación para evitar que esas dosis altas nos tengan más efectos adversos y que con otro medicamento logremos el efecto analgésico. Y finalmente tenemos el paciente que se encuentra en terapia de mantenimiento. Con estos pacientes que ya han desarrollado unos cambios celulares y maladaptativos tan grandes, generalmente tienen un umbral de dolor muy bajo. Las puntuaciones de dolor que ellos refieren son altísimas, y el reto de nosotros acá es el manejo del dolor. Aquí ya el reto de nosotros ya no sería ese riesgo de dependencia que tienen los pacientes, porque o ya lo desarrollaron o están con dosis de opioides altísimas y de manera crónica. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es impactar en ese dolor para mejorar la rehabilitación, la movilización del paciente y favorecer otras conductas. Esos son los pacientes que vienen con metadona, buprenorfina, parches transdérmicos, bombas implantables o incluso el opioide intratecal. Hay discusión y es controvertido en la literatura si continuarlos, si suspenderlos, retirar los parches o hacer una titulación. La recomendación que les doy el día de hoy es continuarlos. Listo, el paciente viene con un estado basal, esto ya lo venimos viendo en charlas anteriores. El paciente tiene una nueva homeostasis, de ahí partimos y le vamos a adicionar una carga nociceptiva. Listo. Generalmente se pueden utilizar toda la analgesia multimodal que queramos con anestesia ahorradora de opioides, y en caso tal de utilizar opioides, se pueden utilizar los opioides, no los vamos a omitir, los podemos usar, pero teniendo la salvedad que estos pacientes requieren más dosis, porque cuando están en este punto sí hay una tolerancia cruzada completa.
Adicionalmente, en la inducción también se asocian con mayores requerimientos y nosotros usualmente lo podemos ver en la práctica clínica. Pero no es continuarlos por continuarlos, sino que es tener unos puntos claros a tener en cuenta. Si voy a utilizar opioides, mi paciente tiene mayor riesgo de hacer una sobredosis y de tener un toxídromo opioide. Lo tengo que tener claro. Segundo, si mi paciente viene con metadona, tomémosle un electrocardiograma previo a la cirugía y en la cirugía con cardioscopio, idealmente con 2 derivadas, para mirar si hay una prolongación del QT o alguna arritmia, tener el sulfato de magnesio a la mano. Siempre glucometría, recordemos que el paciente viene en ayuno y nos da riesgo de hipoglicemia y siempre vigilar ese riesgo de hipotensión. Con los parches, los podemos continuar, pero tengamos en cuenta, se puede aumentar la absorción con la manta térmica. La temperatura aumenta la absorción cerca del 100 al 200%. Entonces, aumenta el riesgo también de eventos adversos y más si yo le estoy adicionando algún opioide. También tener claro que una vez se quiten el parche, el medicamento se sigue absorbiendo. Entonces, si por algún motivo viene de alguna otra parte donde le recomendaron la noche anterior retirarse el parche y uno monta al paciente a las 7 de la mañana, cree que el paciente no tiene parche, que venía modulado el dolor y utilizó dosis altas de opioides porque creo que el paciente necesita bastante, pues realmente puedo tener un mal desenlace debido a que el paciente todavía está absorbiendo medicamento. Y tener en cuenta que algunos parches se caen fácilmente, específicamente el parche de fentanil puede ocurrir en el intraoperatorio. Y con la naltrexona, pues finalmente la recomendación es no utilizar opioides. Si los cogemos en la mitad de su administración, se va a antagonizar y realmente no me va a hacer el efecto, incluso tengo riesgo de tener efectos adversos. Y si lo tengo al final, no sabría la dosificación y tengo más riesgo de sobredosificar a mi paciente. Para finalizar, les voy a recomendar esta página, es el Opioids Aware, que es una estrategia que se montó desde el 2007 por el Royal College, en donde dan unas pautas muy precisas del manejo del trastorno por uso de opioides, desde la identificación hasta el manejo, con las tablas de conversión de los opioides, y también tiene información para los pacientes, lo que podría ser de utilidad también para nuestros pacientes, siempre tenerlo en cuenta. Les recomiendo también que se suscriban a nuestra página de YouTube, ahí hay diferentes charlas y pueden complementar esta charla con tenemos charla de anestesia libre de opioides, anestesia regional, analgesia multimodal, que se complementan muy bien pues con todo este tema. Finalmente concluyo que un enfoque multidisciplinario, la evaluación preoperatoria juiciosa, la analgesia multimodal y las técnicas ahorradoras de opioides son las que muestran los mejores resultados en estos pacientes que son dependientes y que nosotros podemos impactar en los desenlaces de estos pacientes. Adicionalmente, quiero rescatar que los opioides pueden aliviar síntomas de dolor y mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes que han sido refractarios a otros tratamientos. No es satanizar los opioides, son medicamentos muy buenos, son medicamentos que nos sirven mucho. Probablemente nosotros no le tenemos tanto miedo como otras especialidades de pronto lo pueden tener por menos contacto o menos familiaridad con el uso, pero son medicamentos muy buenos, siempre se deben administrar con responsabilidad, conociendo los factores de riesgo, los posibles eventos adversos y basados como siempre en la mejor evidencia disponible. Muchísimas gracias por la atención.